El aire del cementerio olía a hierba recién cortada y a tierra húmeda, una fragancia de final de día que siempre la calmaba. Elena se agachó para colocar un ramo de margaritas frescas sobre la lápida de su abuela, sus dedos acariciando la fría inscripción. Era su ritual, un momento de silencio y recuerdo que le permitía conectar con el pasado en medio del ajetreo del presente. El sol de la tarde se inclinaba, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las filas de tumbas, y el silencio era tan denso que casi se podía sentir. Fue entonces cuando lo escuchó. No era un aullido de lobo, ni el ladrido de un perro callejero. Era un sonido de un dolor tan puro y profundo que le heló la sangre. Un lamento suave, quebrado por una serie de sollozos entrecortados que le recordaron al llanto humano. Elena se levantó, su corazón latiendo con fuerza, y siguió el sonido entre los mausoleos de mármol y las cruces de piedra. Giró en una esquina, pasando junto a un ángel de granito con alas rotas, y lo vio. Era una perra. Una mestiza de pelaje indefinido, una mezcla de dorado sucio y blanco, con una cola que parecía haber sido barrida por el viento. Estaba acurrucada en el suelo, con el lomo encorvado y la cabeza baja, sus hombros temblaban con cada sollozo. Su nariz estaba pegada a la tierra, justo frente a una lápida modesta, y sus ojos, enmarcados por el pelo revuelto, no se apartaban de la piedra. Su dolor era una entidad palpable, una niebla densa que la rodeaba y que Elena sentía como un puñetazo en el estómago. No era un animal perdido, era un alma herida, sumida en un duelo que trascendía su naturaleza. Elena se sintió obligada a actuar. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «Hola», susurró con voz suave, extendiendo una mano abierta. «Está bien. No te haré daño». La perra levantó la cabeza de golpe, sus ojos de un marrón oscuro y profundo la escanearon con una mezcla de miedo y desesperación. Un gruñido bajo y amenazante se formó en su garganta, pero no se movió de su lugar. Su lealtad a la tumba era inquebrantable, más fuerte que el temor que sentía hacia Elena. «No, no, tranquila», repitió Elena, retrocediendo un paso para darle espacio. Se sentó en la hierba a una distancia segura, manteniendo su cuerpo relajado y su voz tranquila. Sacó una botella de agua y una barra de granola de su bolso, ofreciéndoselas. «Debes tener sed. Y hambre. Por favor». La perra la ignoró por completo, volviendo a su vigilia, sus gemidos llenando el aire. El sol se estaba hundiendo, y el cielo adquiría tonos de naranja, rosa y violeta. Elena observó cómo las lágrimas de la perra mojaban el suelo polvoriento, mezclándose con la tierra. En ese momento, se dio cuenta de que este no era un perro cualquiera. Había algo en su mirada, una inteligencia y un dolor tan profundos que le recordaban a los de una persona. Una persona que había perdido algo irrecuperable. La tarde se convirtió en crepúsculo. Elena permaneció sentada, observando a la perra, su propia preocupación superando el impulso de marcharse. Había algo tan puro en su sufrimiento que no podía abandonarla. Decidió que la llamaría Sol. El nombre, que le vino a la mente de forma espontánea, parecía encajar con el único rayo de luz que brillaba en su pelaje, a pesar de la oscuridad de su alma. «Sol», susurró. «Te quedarás aquí toda la noche, ¿verdad? ¿Qué estás buscando?» La perra se estremeció ligeramente al escuchar su nombre, como si lo reconociera, pero no respondió, su cabeza seguía inclinada en una postura de luto. Elena pasó las siguientes horas sentada en el suelo frío, hablando con la perra, contándole historias sobre su abuela y su propia vida, como si estuviera hablando con una vieja amiga. La oscuridad se hizo total, y la luna y las estrellas empezaron a salpicar el cielo. En la quietud de la noche, solo se escuchaba el canto de los grillos y el llanto intermitente de Sol. Elena sintió el frío calándole los huesos, pero no se movió. Había una conexión que no podía explicar, una necesidad instintiva de quedarse con Sol, de ser testigo de su dolor, de honrar la lealtad que la perra demostraba. Finalmente, el cansancio la venció. Sabía que no podía quedarse toda la noche y que la perra necesitaba ayuda profesional. Se puso de pie, su corazón pesado. «Volveré mañana, Sol. Lo prometo», susurró, y comenzó a caminar. Dio unos pasos, luego se detuvo, sintiendo la mirada de la perra en su espalda. Tenía que saber.
Tenía que entender a quién o qué estaba lamentando. Regresó a la lápida. La luz de la luna era suficiente para que pudiera ver el grabado. Se agachó, encendió la linterna de su teléfono y la apuntó a la piedra. La perra gruñó suavemente, como si la estuviera advirtiendo. La lápida era de granito gris, con una simple cruz. En la parte superior, grabada con letras de molde, estaba la inscripción, Lía Valdés, 1999 a 2023. El corazón de Elena se detuvo. El aliento se le escapó de los pulmones. Se sintió mareada, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. No podía ser. Lía. Su Lía. Su mejor amiga de la infancia, la única persona que la había entendido de verdad. La niña con la que había compartido secretos y promesas, la que se había mudado sin dejar rastro hacía años. Lía, la persona que había marcado su infancia. ¿Estaba muerta? ¿Y este perro, estaba llorando por ella? El nombre la golpeó como un rayo, pero la fecha de la muerte, tan reciente, fue lo que la hizo caer de rodillas. Se giró hacia la perra, que la miraba con esos ojos tristes, y el dolor que sentía se transformó en una necesidad ardiente de respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la había perdido de nuevo, y esta vez, para siempre? La perra dejó escapar un último lamento, una especie de aullido prolongado que se perdió en el aire frío de la noche. Y Elena se dio cuenta de que no había venido a visitar a su abuela, sino a su amiga. Su amiga, y a la criatura que la había amado con una lealtad inquebrantable hasta el final. Y por alguna razón, la perra, Sol, la había elegido a ella para ser testigo de su dolor. Su garganta se anudó, y se dio cuenta de que sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Y entonces, un nuevo sentimiento se apoderó de ella, uno más poderoso que el duelo, una urgencia de saber qué había sucedido. Una urgencia que, por la expresión en los ojos de Sol, sabía que la perra compartía con ella. La perra tenía que ser la clave. Y si no era un luto lo que la perra sentía, sino una necesidad de que alguien descubriera lo que había sucedido. Dejo las flores a un lado y me acerco a la tumba. La lápida gris y fría no es lo que esperaba. No tiene un rostro tallado, ni una foto de Lía sonriente. Es solo el nombre, Lía Valdés, y una fecha de muerte demasiado reciente. El nombre que se me escapó de los labios en un susurro, el nombre que creía haber olvidado, está escrito en la piedra con una pulcritud que contradice la brutalidad de su final. El sol me quema en la espalda, pero no siento el calor, solo el escalofrío que me recorre la columna. ¿Qué haces aquí?, me pregunto, pero el llanto de Sol, la perra, es la única respuesta. Me doy cuenta de que no es la única. Lía también está aquí. Me doy cuenta de que este no es un lugar de descanso, sino un lugar de despedida. Me doy cuenta de que Lía no se ha ido, sino que ha sido robada de mí. La perra sigue llorando, pero su llanto no es de tristeza, sino de desesperación. De repente, me doy cuenta de que no es la perra la que me ha traído aquí. Es Lía. Me arrodillo en la hierba, mi ropa de luto se mezcla con el polvo y las hojas caídas. Mis ojos se encuentran con los de la perra. No hay miedo en su mirada, solo un entendimiento silencioso. Ella ha visto el mismo rostro que yo, ha sentido la misma punzada de dolor. Me doy cuenta de que Sol, la perra, es una parte de Lía. Me doy cuenta de que no puedo irme sin ella. ¿Te llamas Sol?, le pregunto. La perra mueve la cola ligeramente, su cuerpo sigue temblando. Es un nombre de Sol, ¿verdad?, le digo. Como tu pelaje. La perra se acerca a mí, su cabeza se inclina hacia un lado, como si estuviera escuchando. Lía te amaba mucho. Lo sé. Me lo contó todo, le digo, y me doy cuenta de que no miento. Mi amiga me lo contó todo. Me contó la historia de la perra que le dio un amigo, que le dio un lugar en el mundo, que le dio un sol. Me levanto de la hierba, mi cuerpo se siente como si fuera de plomo. La perra me sigue, su cola se mueve con más fuerza ahora, como si estuviera intentando arrastrarme hacia la salida. ¿Quieres irte a casa?, le pregunto. La perra ladra una vez, un ladrido corto y seguro, como si la respuesta fuera obvia. Me doy cuenta de que no está llorando por su dolor, sino por el mío.
Me doy cuenta de que no se ha quedado aquí para llorar a Lía, sino para recordarme a mí. Me doy cuenta de que no es el collar de Lía, sino el de la perra, el que me está llamando la atención. El collar de cuero viejo y gastado, con un pequeño sol de metal grabado, es lo que me trae de vuelta al pasado. Recuerdo que Lía me lo regaló en mi cumpleaños. Me acuerdo de que me dijo que la amistad era como un sol, que la luz no se apaga, incluso si no la ves. Me doy cuenta de que el sol de Lía, la perra, está aquí para recordarme que su luz no se ha apagado. Me inclino y toco el collar. La perra se estremece, pero no se aleja. El sol de metal, un poco oxidado, sigue brillando con la misma luz que el sol de Lía. Me doy cuenta de que no es el collar de la perra, sino el de Lía, el que me está llamando la atención. Me doy cuenta de que no es el nombre de la perra, sino el de mi amiga, el que me está trayendo de vuelta al pasado. Me pongo de pie, mi cuerpo se siente más ligero. La perra me mira, su cola se mueve con más fuerza ahora. Vamos a casa, Sol, le digo. La perra se acerca a mí y se frota en mi pierna. La acaricio, y sus gemidos de dolor se convierten en pequeños aullidos de alivio. Me doy cuenta de que no es la perra la que necesita a un amigo. Soy yo. Me llevo a la perra a mi casa, mi corazón se acelera con cada paso. El cielo nocturno se tiñe de un azul oscuro, y las estrellas empiezan a brillar. El aire fresco me despeja la mente, y me doy cuenta de que no estoy sola. Estoy con Sol. Me doy cuenta de que Sol es un regalo. Un regalo de Lía. Un regalo de la luz que no se apaga. Llego a casa, mi corazón se llena de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Me siento en la alfombra, con la perra acurrucada a mi lado, y le doy un poco de agua y un plato de comida. La perra come con voracidad, pero no se olvida de mí. Se detiene y me mira, su cola se mueve con una emoción que no había visto antes. ¿Sabes que tu nombre es Sol?, le pregunto. La perra mueve la cola de forma salvaje, y me da una lamida en la mano. Sí, lo sabes, le digo, y la acaricio con más fuerza. La perra se estremece, y me doy cuenta de que hay algo más. Algo que no he visto. Me doy cuenta de que el collar de la perra no es solo un collar. Es un mensaje. Un mensaje de Lía. ¿Qué me quieres decir?, le pregunto. La perra se acuesta en la alfombra, su cuerpo se relaja, y su cola se mueve de forma irregular. Me doy cuenta de que no es el collar, sino lo que hay dentro, lo que me está llamando la atención. Me acerco a la perra, con el corazón acelerado. Me agacho y toco el collar de nuevo. Y entonces, lo veo. Una nota arrugada, que la perra había estado ocultando. Me doy cuenta de que el collar no es lo que me ha traído aquí. Es la nota. ¿Qué me quieres decir?, le pregunto a la nota. La abro, mi mano tiembla, y mi corazón se acelera. La nota está escrita con la letra de Lía. Una letra que no había visto en años. La nota no es lo que esperaba. No es un mensaje de adiós, ni una despedida. Es una sola palabra. Una palabra que me dice que la historia no ha terminado. Busca. El tiempo se detiene. El corazón de Elena se detiene. El llanto de la perra se detiene. El mundo se detiene. De repente, me doy cuenta de que no es el nombre de Lía, sino la palabra de Lía, la que me está llamando la atención. Me doy cuenta de que no es el collar, sino la nota, la que me está trayendo de vuelta al pasado. Y me doy cuenta de que no es la perra la que está sola. Soy yo. Y la perra es la única que puede guiarme. Busca, me repito, y me doy cuenta de que no es una orden, sino una promesa. Una promesa que tengo que cumplir. Una promesa que tengo que vivir. El cielo se ha oscurecido por completo, y las estrellas brillan con una intensidad que no había visto antes. El aire fresco de la noche me envuelve, y me doy cuenta de que no estoy sola. Estoy con la perra, Sol. Y Lía está con nosotros. Me siento en el suelo, con la perra acurrucada a mi lado, y me doy cuenta de que la historia no ha terminado. Me doy cuenta de que la historia acaba de empezar. Y me doy cuenta de que Lía, mi amiga, mi Sol, no se ha ido.
solo ha cambiado de lugar. Y que la perra, Sol, es la prueba. La perra me mira, su cola se mueve con más fuerza que nunca, como si estuviera diciéndome que la aventura acaba de empezar. Y yo, con el corazón en la garganta, me doy cuenta de que no estoy lista para la aventura. Pero estoy lista para Lía. Y estoy lista para Sol. Y me doy cuenta de que mi vida acaba de cambiar para siempre. Dejé la nota arrugada sobre la mesa, con la palabra, busca, mirándome fijamente. Sol, acurrucada en una manta en el suelo, parecía dormir, pero sus orejas se movían con cada movimiento que yo hacía. La casa estaba en silencio, un silencio que de repente se sentía pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo. Lía muerta. La perra llorando en su tumba. Un collar con nuestro símbolo de amistad. Y ahora, una nota críptica que me pedía que buscara algo. No era una coincidencia, no podía serlo. Era un rastro, un hilo que me unía a un pasado que creía sepultado. La necesidad de respuesta se hizo insoportable. Le prometí a Sol que la llevaría de vuelta a casa, y sabía que, para cumplir esa promesa, tenía que entender qué había pasado con Lía. No podía simplemente dejar las cosas así, como si el destino de mi amiga fuera solo un capítulo triste en mi vida. Sol me había buscado por una razón, y yo tenía que descubrir cuál era. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por el horizonte, me puse un abrigo y me preparé para salir. Sol, al ver mi movimiento, se levantó de un salto, su cola moviéndose con una energía renovada. Sabía que íbamos a emprender el viaje. No parecía haber miedo en sus ojos, solo una determinación que me dio la fuerza que necesitaba. Juntas, salimos a la calle. Me senté en el auto y Sol se subió al asiento del pasajero, sus ojos fijos en el camino. Era un viaje de retorno. El barrio de Lía no había cambiado mucho en los años que habían pasado. Las casas de ladrillo rojo, los jardines descuidados y los árboles viejos seguían allí, inmóviles en el tiempo. Cada calle me traía recuerdos, cada rincón me recordaba un juego, una risa, un secreto compartido. Era como si la Lía que yo conocía todavía estuviera viva en ese lugar. Mi corazón se encogió en el pecho al ver la casa de su infancia, con sus ventanas cerradas y su jardín cubierto de hierba. Era una casa de luto, un mausoleo a la vida de Lía. Con el corazón en la mano, toqué el timbre de la casa. Un momento de silencio se hizo eterno, y luego la puerta se abrió lentamente. La madre de Lía, una mujer de cabellos blancos y ojos cansados, me miró, y su rostro se iluminó con un brillo de reconocimiento. Elena, susurró, y sus brazos me envolvieron en un abrazo largo y doloroso. No sabía que vendrías. ¿Cómo te enteraste? Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo decirle que me había enterado por su perro, por un llanto en el cementerio, por un luto que no podía explicar? No le dije nada, solo la abracé con fuerza, compartiendo su dolor en silencio. Nos sentamos en la sala de estar, que seguía decorada con las mismas fotos de la infancia que yo recordaba. La madre de Lía me mostró un álbum de fotos con fotos de mi amiga, su sonrisa radiante, su pelo largo y su rostro feliz. Era como si la Lía de mis recuerdos estuviera allí, en la misma habitación, esperándome. Pero no lo estaba. La madre de Lía me habló del accidente de coche, de cómo había sucedido en una carretera secundaria, de cómo había sido rápido y sin dolor. Me dijo que había sido un accidente trágico, que Lía no se había dado cuenta de nada. Yo la escuchaba con el corazón en la mano, y cada palabra que ella decía me hacía sentir más inquieta. Algo no encajaba. La versión que me daba no coincidía con el dolor que Sol sentía, con la nota que tenía en mi bolsillo, con la necesidad de buscar algo que Lía me había dejado. El dolor de su madre era palpable, su pena un manto oscuro que envolvía la habitación, pero había algo que no me estaba contando. Sol, que había estado tranquila durante la visita, de repente se levantó y se puso a olfatear en el aire, moviendo su cola con una energía que no le había visto antes. La madre de Lía la miró con una sonrisa triste. «Oh, Sol. ¿La recuerdas?» Me dijo que Sol había sido la mejor amiga de Lía, que la había acompañado a todas partes, que la perra era la única que entendía su dolor.
Me dijo que después de la muerte de su hija, Sol se había escapado de casa, y que no había vuelto. Ella creía que se había perdido, que había corrido a los bosques para morir, o que la había atropellado un coche. No podía creer que la perra hubiera encontrado su camino de vuelta a la tumba. Era como si Sol fuera un ángel, un guardián, el último aliento de mi amiga. Yo la miraba, tratando de encontrar el valor para preguntarle, para decirle que la historia no tenía sentido, que Lía no se había ido así como así. La madre de Lía se levantó y se acercó a Sol, que había estado olfateando los muebles con una curiosidad que no se podía explicar. Vamos, Sol. No hay nada que buscar aquí, le dijo. Pero la perra, de repente, corrió al patio trasero y se puso a rascar en el suelo, con el lomo encorvado. La madre de Lía la siguió, y yo también. Sol se detuvo frente a un viejo cobertizo de madera, su cola se movía de forma frenética. La madre de Lía abrió la puerta, y una ola de polvo y telaraña salió de la pequeña construcción. Sol se metió dentro, y yo la seguí, con el corazón en la garganta. La perra se detuvo en una pila de viejos periódicos y se puso a olfatearlos. Me arrodillé, y moví los papeles, y entonces lo vi. Era un diario. Un pequeño libro de cuero gastado y viejo, con un sol grabado en la portada, el mismo símbolo que estaba en el collar de la perra. Mi corazón dio un vuelco. No era una coincidencia. Era una señal. Era un regalo de mi amiga. Un regalo de la vida que me había dejado. Me levanté, con el diario en la mano. ¿Esto es de Lía?, le pregunté a su madre, mi voz temblaba. Sí, era su diario. Lo escribía siempre. Era su manera de liberarse. Se lo guardaba en el cobertizo, para que nadie lo viera, me dijo, su rostro lleno de una emoción que no podía explicar. Me dio el diario, y me prometió que podía quedármelo. Me dijo que era un regalo de mi amiga, un regalo de la vida que me había dejado. Volví a casa, con Sol a mi lado, y con el diario en la mano, sintiendo que la verdad estaba a punto de ser revelada. Me senté en el sofá, con Sol acurrucada a mi lado, y abrí el diario. La primera página estaba en blanco, excepto por una nota que decía, si lees esto, significa que me he ido. Pero no de la forma en que pensabas. No te vayas sin mí. No me abandones. Y busca la verdad. Las palabras de Lía me golpearon como un rayo. Ella sabía que su vida estaba en peligro. Ella me había dejado un mensaje. Ella me había dado un propósito. Empecé a leer, mi corazón se aceleró con cada página. Lía había estado escribiendo sobre su nuevo trabajo en una empresa farmacéutica. Había descubierto una serie de irregularidades, una serie de pruebas de que la empresa estaba produciendo un medicamento que no era seguro para los niños. Había estado investigando en secreto, y había estado recolectando pruebas. Sus notas se volvieron cada vez más desesperadas, más llenas de miedo. Hablaba de que la estaban vigilando, de que había gente que no quería que la verdad saliera a la luz. La última entrada, escrita con una letra temblorosa, era lo que yo temía. Estoy sola. Ya no puedo confiar en nadie. Sol es mi única amiga. Ellos me están buscando. Sé que me van a matar. Pero no voy a dejar que se salgan con la suya. Tengo todas las pruebas. Las he guardado en un lugar seguro. Si lees esto, no confíes en nadie. Sol sabe la verdad. Él te llevará. El diario se detuvo abruptamente. Las palabras de Lía se habían quedado en el aire, como un grito mudo que se había ahogado en su propia desesperación. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El diario se cayó de mis manos. Lía no había muerto en un accidente de coche. Lía había sido asesinada. Y su diario era la prueba. La perra me miró, y sus ojos me dijeron que la historia era más oscura de lo que pensaba. Sol, tú sabes, susurré. La perra me miró, y sus ojos se llenaron de una tristeza que me partió el corazón. Sí, sé. Y te ayudaré a encontrar la verdad. El diario de Lía cayó de mis manos y aterrizó en la alfombra con un golpe sordo, como el final de una historia que nunca debió haber terminado.
Mi corazón latía con una furia helada. No era un accidente. Había sido un asesinato. Cada palabra del diario era una punzada, un eco del miedo y la valentía de mi amiga. No confíes en nadie. Sol sabe la verdad. Él te llevará. La última frase me taladró el cerebro. Sol. Ella era la clave. Era la última pieza del rompecabezas de Lía, la única que podría guiarme. La miré, acurrucada en su manta, y me di cuenta de que su llanto en el cementerio no era solo por dolor, sino por una desesperación muda de no poder contar lo que había presenciado. La palabra, busca, de la nota, la última entrada del diario, el misterioso contacto, y la certeza de que Lía había sido asesinada me obligaron a tomar una decisión. No podía simplemente llamar a la policía. El diario de Lía hablaba de gente poderosa, de una conspiración, de una red de corrupción tan grande que temía que incluso la ley estuviera implicada. Y Lía lo había dejado claro: no confíes en nadie. Mi única guía era Sol. Me arrodillé, recogí el diario y lo guardé en una caja de seguridad. Sol se levantó, su cola moviéndose con una urgencia que no le había visto antes. Sabía que habíamos cruzado una línea, que la búsqueda había comenzado. La siguiente mañana, nos pusimos en marcha. Decidí empezar por los lugares que Lía había mencionado con más frecuencia en su diario. Lía había escrito sobre su ruta diaria, sus lugares de trabajo, su camino a casa. Había anotado detalles insignificantes, como el nombre de un café, el color de una tienda, el nombre de un parque. Me di cuenta de que no eran detalles insignificantes. Eran pistas. Y Sol parecía saberlo. Nos dirigimos a la cafetería, el rincón del café, un lugar que Lía describía en su diario como un lugar seguro para mis encuentros secretos. El lugar era acogedor, con olor a café tostado y a pan recién horneado. Sol me siguió, su nariz olfateando el aire, sus ojos fijos en la gente que entraba y salía. La perra se detuvo de repente y se quedó mirando a un anciano que estaba sentado en una esquina, leyendo un periódico. Sol se acercó a él, y movió su cola, como si lo conociera. El anciano la miró, y su rostro se iluminó con una sonrisa triste. Sol, susurró. Sabía que volverías. Te he estado esperando. El anciano, que se presentó como el señor Martínez, era el dueño de la cafetería. Lía había estado yendo allí todos los días durante el último año. Él le había dado trabajo, le había ofrecido una amistad, le había ofrecido un lugar para esconderse. Me contó que Lía había estado muy nerviosa en los últimos días, que había estado hablando de un gran secreto que había descubierto, de un plan para detener a los malos. Dijo que Lía le había dicho que, un día, todos lo sabrán. El señor Martínez sacó una foto de su bolsillo y me la entregó. Era una foto de Lía y Sol, sentadas en el banco de un parque, riendo y abrazándose. La foto estaba en blanco y negro, con la fecha de la muerte de Lía escrita en el reverso. Ella me dio esta foto, y me dijo que, si algo le pasaba, te la diera a ti. Ella me dijo que sabrías qué hacer. Ella confió en ti, Elena. Ella te amó hasta el final. Mi corazón se apretó. Lía, incluso en sus últimos días, había pensado en mí, en la amiga que había perdido. Ella había sabido que Sol me encontraría, que el collar nos uniría, que el diario me guiaría. La foto me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Le pregunté al señor Martínez si sabía algo sobre el contacto que Lía había estado buscando. Él se encogió de hombros, y me dijo que Lía nunca le había dicho nada, que ese era su secreto, que ella lo guardaba para sí misma. Sol, que había estado tranquila durante toda la conversación, se levantó de repente y se puso a olfatear en el aire. La perra me miró con una urgencia que no había visto antes, y su cola se movió de forma frenética. Me di cuenta de que tenía que irme, que la perra me estaba pidiendo que la siguiera. Nos despedimos del señor Martínez, y Sol me guió por las calles de la ciudad, con su nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro que solo ella podía ver. El rastro nos llevó a una serie de lugares que Lía había frecuentado, un viejo cine, una biblioteca, un parque. En cada lugar, Sol se detenía, olfateaba el aire, y me miraba con sus ojos llenos de una emoción que no podía descifrar. La perra no estaba buscando a un asesino,
sino que estaba buscando algo más. Algo que solo ella podía ver. Nos detuvimos en un callejón oscuro y estrecho. La luz del sol se había desvanecido, y el aire era frío y húmedo. Sol se puso a ladrar con furia, hacia una pared de ladrillos, con una urgencia que me hizo temblar. No había nada allí. La pared estaba cubierta de grafitis, con dibujos de calaveras y de personajes de dibujos animados. Sol, ¿qué pasa?, le pregunté. La perra ladró de nuevo, con más fuerza ahora, y me miró con una urgencia que no me dio otra opción que seguirla. Me acerqué a la pared, con el corazón en la garganta. La perra se puso a rascar en un rincón, con sus patas llenas de tierra, y su hocico pegado al ladrillo. Me arrodillé, y me di cuenta de que había un dibujo en la pared. Un dibujo que no había visto antes. Era un sol. El mismo sol que estaba en el collar de la perra, el mismo sol que estaba en la portada del diario de Lía. Y debajo del sol, había un dibujo de una llave. Mi corazón se detuvo. Lía había dibujado un mapa. Un mapa que me llevaría a la verdad. El dibujo era una señal para el contacto que ella había estado buscando. El dibujo era un mensaje. Un mensaje que solo Sol y yo podíamos entender. Sol, susurré, y la perra me miró, y sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? La perra se acercó a mí y se frotó en mi pierna, su cola moviéndose de forma irregular. Me di cuenta de que no tenía las respuestas, pero que ella sí las tenía. Me di cuenta de que ella era la llave. Ella era el mapa. Ella era la verdad. Y entonces, un sentimiento de pánico se apoderó de mí. La perra había estado llorando por una razón. El diario de Lía tenía un mensaje. El dibujo en la pared tenía una pista. Todo estaba conectado. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no sabía en quién confiar. No confíes en nadie, Lía me había advertido. Y ahora, con el dibujo en la pared, con el rastro que Sol había seguido, con el misterio que se cernía sobre nosotras, me di cuenta de que la advertencia de Lía era más real que nunca. Me llevé a la perra a casa, mi corazón latiendo con fuerza. Me senté en el sofá, con el diario de Lía en la mano, y me di cuenta de que la historia no había terminado. Me di cuenta de que la historia acaba de empezar. Y me di cuenta de que la verdad era más oscura de lo que pensaba. El dibujo de la llave y el sol en la pared del callejón era una provocación, una última burla del destino. Elena se quedó paralizada, su mente tratando de procesar la lógica de la pista. No era una llave real, no podía serlo. Era un símbolo, un código que Lía había dejado, sabiendo que algún día alguien lo encontraría. Sol, la perra, se sentó a su lado, con sus ojos fijos en la pared, como si estuviera esperando su turno para hablar. El silencio era total, salvo por el sonido de su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que no era la perra la que tenía el control, sino el destino, y que la única forma de desentrañar el misterio era seguir a la perra, que parecía ser el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Vamos, Sol, susurró Elena. Muéstrame el camino. La perra, como si hubiera entendido cada palabra, se levantó y se puso en marcha. No corría, sino que caminaba con un propósito, con su nariz pegada al suelo, como si estuviera siguiendo un rastro invisible que solo ella podía ver. Elena la siguió, con el corazón en la garganta, con el miedo y la emoción luchando en su interior. La perra la guió a través de las calles de la ciudad, pasando por lugares que Elena recordaba de su infancia, y otros que no había visto antes. El rastro las llevó a un viejo cine, con una marquesina oxidada y una fachada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La perra se detuvo, su cola moviéndose de forma irregular, como si estuviera recordando algo. Se paró frente a una puerta de emergencia, y su nariz se acercó a un grafiti que cubría la puerta. Elena se acercó a la puerta, y se dio cuenta de que el grafiti no era un grafiti, sino una serie de dibujos, uno de los cuales era el mismo sol que estaba en el collar de la perra y en el diario de Lía. Y debajo del sol, había un dibujo de un libro. Mi corazón dio un vuelco. Un libro, susurró Elena. Es una pista. Lía estaba tratando de decirnos algo. La perra, con un ladrido corto,
se puso en marcha de nuevo. El rastro nos llevó a una antigua biblioteca, un edificio imponente, con puertas de madera y grandes ventanales. El aire en el interior era pesado, con olor a libros viejos y a polvo. Sol se movía con un propósito. Entre las estanterías, sus ojos escanearon los libros, como si estuviera buscando algo. Elena la siguió, su corazón latiendo con fuerza. La perra se detuvo frente a una estantería llena de libros de poesía, y se detuvo en un libro en particular. Elena lo cogió, y lo abrió. El libro estaba lleno de notas, con el nombre de Lía escrito en cada página. En una de las páginas, Lía había escrito una nota: el jardín de las mariposas, en el parque, es mi lugar seguro. Nadie me molestará allí. El corazón de Elena se aceleró. El parque. El lugar donde Lía había pasado su infancia. El lugar donde ella y su amiga habían compartido secretos y promesas. La perra la miró, y sus ojos le dijeron que el rastro había sido encontrado. Nos dirigimos al parque, el sol de la tarde se inclinaba, y el cielo se teñía de un azul oscuro. El parque era grande, con senderos sinuosos, árboles gigantes y un jardín de mariposas. La perra se movía con más confianza ahora, como si estuviera en casa. Nos llevó a través de los senderos, pasando por un columpio que Lía y Elena habían usado en su infancia, un banco donde habían compartido un helado, un árbol que habían trepado. Cada rincón del parque estaba lleno de recuerdos, recuerdos que la perra había atesorado en su mente. El jardín de las mariposas era un lugar de ensueño, con flores de todos los colores, y mariposas de todos los tamaños. Sol se detuvo en un banco, y se acostó, con su cuerpo temblando con una emoción que Elena no había visto antes. La perra la miró, y sus ojos le dijeron que el rastro había terminado. ¿Qué es esto, Sol?, le preguntó Elena. La perra, con un ladrido corto, se levantó y se puso a ladrar a un árbol que estaba en un rincón del jardín. El árbol era viejo, con un tronco gordo y un nudo que parecía una boca abierta. Elena se acercó, su corazón latiendo con fuerza. El nudo en el árbol no era un nudo, sino una pequeña caja de madera, con una tapa que se podía abrir. Elena la abrió, y dentro de la caja, encontró un diario. Un diario con un sol grabado en la portada. Mi corazón se aceleró. El diario. El diario de Lía. No era el diario de su vida, sino el diario de su investigación. El diario que Lía había estado escondiendo. El diario que la perra había estado buscando. El diario que la organización estaba buscando. Me senté en el suelo, con el diario en la mano, y mi corazón se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que no estaba sola. Estaba con Sol, y Lía, mi amiga, estaba con nosotros. La perra se acurrucó a mi lado, y me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que el trabajo no había terminado. El sol se había ido, y la luna se había asomado por el horizonte. El aire se había enfriado, y la brisa me heló los huesos. Abrí el diario de Lía, y me di cuenta de que la escritura de Lía era diferente, más apretada, más nerviosa, como si estuviera escribiendo con miedo. Las entradas eran detalladas, con nombres y fechas. Lía había estado documentando las irregularidades de la empresa, los nombres de los empleados corruptos, las fechas de los encuentros secretos. La perra me miró, y sus ojos me dijeron que la historia era más oscura de lo que pensaba. La última entrada era la que me hizo temblar. Me están siguiendo. Lo sé. He visto a la misma persona en varios lugares. No sé qué hacer. Si me encuentran, me matarán. Sol es mi única esperanza. Si lees esto, significa que me han encontrado. Y que el juego ha terminado para mí. Pero no para ti. Ellos no saben que Sol tiene las pruebas. No saben que la perra es la clave. No saben que te la he dado a ti. No confíes en nadie. Te estoy observando, desde el otro lado. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El diario se cayó de mis manos. No era un asesinato. Era una conspiración. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, estaba en el centro de ella. La perra me miró, y sus ojos me dijeron que el peligro no había terminado. Y entonces,
un sentimiento de pánico se apoderó de mí. No era solo una perra. Era un ser humano. Una persona que me había estado observando. Que me había estado siguiendo. No confíes en nadie, Lia me había advertido. Y ahora, con el diario en la mano, con el rastro que Sol había seguido, con el misterio que se cernía sobre nosotras, me di cuenta de que la advertencia de Lia era más real que nunca. Me llevé a la perra a casa, mi corazón latiendo con fuerza. Me senté en el sofá, con el diario de Lia en la mano, y me di cuenta de que la historia no había terminado. Me di cuenta de que la historia acababa de empezar. Y me di cuenta de que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Te estoy observando, la voz de Lia me susurró en la mente. Y entonces, sentí una sensación de pánico que me hizo temblar. Alguien me estaba siguiendo. Alguien me estaba vigilando. El diario de Lia no era una simple historia. Era una advertencia. Una advertencia de que yo, Elena, era el próximo objetivo. Me quedé inmóvil, con el diario de Lia en la mano y la palabra, observando, grabada a fuego en mi mente. La noche había caído por completo, y mi apartamento, antes un refugio, se sentía ahora como una jaula de cristal. El aire se hizo pesado, cada sombra un potencial escondite, cada crujido un paso furtivo. Sol, sintiendo mi pánico, se levantó de un salto y se acercó a la ventana, su cuerpo rígido y su mirada fija en la oscuridad de la calle. Un gruñido bajo y profundo escapó de su garganta, y mis ojos siguieron la dirección de su mirada. No vi nada, solo el reflejo de las luces de la calle en la ventana, pero el terror de Sol era palpable. Sabía que no me lo estaba imaginando. Lia no había sido paranoica. Estaba siendo vigilada, tal como ella lo había estado. El tiempo era un lujo que ya no tenía. La investigación de Lia se había convertido en una carrera contra el reloj, y yo era la próxima. La urgencia de actuar se apoderó de mí, y me di cuenta de que tenía que leer el diario de Lia con más atención, con más detalle. Me senté en el suelo, con el diario en la mano, y empecé a leer de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza. Lia había documentado cada detalle, cada nombre, cada fecha, cada lugar. Había escrito sobre una persona, a la que llamaba, el fantasma, un hombre que la había estado siguiendo, que la había estado acosando, que la había estado amenazando. Lia lo describía como una persona poderosa, con acceso a la información, con acceso a la seguridad, con acceso a su vida. Me di cuenta de que el fantasma era el mismo que estaba detrás de la muerte de Lia, el mismo que estaba detrás de la conspiración. El diario estaba lleno de pistas, de nombres, de fechas. Lia había anotado un número de teléfono, el número del fantasma, y había escrito una nota: el fantasma me llamó hoy. Me dijo que sabía lo que estaba haciendo, que sabía lo que estaba buscando. Me dijo que, si no me rendía, me mataría. Y lo dijo con una voz que me hizo temblar. Era una voz sin emoción, una voz de hielo, una voz que no me dejaba dudas de que me iba a matar. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El diario se cayó de mis manos. La voz. La misma voz que había escuchado en mi teléfono, la misma voz que me había dicho que me rendiría, la misma voz que me había amenazado. Me di cuenta de que el fantasma estaba detrás de mí, de que me había encontrado, de que el juego había terminado para mí. Sol se levantó, su cuerpo temblando, y se acercó a mí. Me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que no me rendiría. Me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que la perra era la clave, que ella era el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lia. Me levanté del suelo, con el diario en la mano, y me di cuenta de que no podía quedarme en casa, que no podía esperar a que el fantasma me encontrara. Tenía que actuar. Tenía que ir a la policía. Tenía que contarles lo que había descubierto. Tenía que contarles sobre el fantasma. Pero, ¿quién me creería? ¿Quién me creería que una perra me había traído a este punto, que el diario de Lia era la prueba, que el fantasma era el que había matado a mi amiga? ¿Quién me creería que estaba en peligro? Me di cuenta de que no podía ir a la policía. Lia me lo había dicho. No confíes en nadie. El fantasma
Era una persona poderosa, con acceso a la información, con acceso a la seguridad, con acceso a su vida. Si iba a la policía, él lo sabría. Él lo sabría, y me mataría. Me di cuenta de que no podía confiar en nadie. Sol se sentó a mi lado, su cuerpo temblando. Me miró con sus ojos llenos de tristeza, y me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que la perra era la clave. Y entonces, un nuevo sentimiento se apoderó de mí, uno más poderoso que el miedo, una urgencia de saber qué había sucedido. Una urgencia que, por la expresión en los ojos de Sol, sabía que la perra compartía conmigo. La perra tenía que ser la clave. La perra, con un ladrido corto, se levantó y se puso a caminar hacia la puerta. Yo la seguí, con el corazón en la garganta. La perra me llevó a un lugar que no había visto antes, un lugar que parecía un museo, con una gran puerta de madera y una fachada de piedra. Sol se detuvo, y se puso a rascar en la puerta, con sus patas llenas de tierra, como si estuviera intentando abrirla. Sol, ¿qué pasa?, le pregunté. La perra ladró de nuevo, con más fuerza ahora, y me miró con una urgencia que me hizo temblar. Me acerqué a la puerta, y me di cuenta de que había un dibujo en la puerta. Un dibujo que no había visto antes. Era un dibujo de una llave. El mismo dibujo que estaba en la pared del callejón, el mismo dibujo que estaba en el diario de Lía. Y debajo del dibujo de la llave, había un dibujo de un relicario. El mismo relicario que la organización estaba buscando. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El diario se cayó de mis manos. El relicario. La perra. La llave. La conspiración. Todo estaba conectado. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, estaba en el centro de ella. No confíes en nadie, Lía me había advertido. Y ahora, con el dibujo en la puerta, con el rastro que Sol había seguido, con el misterio que se cernía sobre nosotras, me di cuenta de que la advertencia de Lía era más real que nunca. Me llevé a la perra a casa, mi corazón latiendo con fuerza. Me senté en el sofá, con el diario de Lía en la mano, y me di cuenta de que la historia no había terminado. Me di cuenta de que la historia acababa de empezar. Y me di cuenta de que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Te estoy observando, la voz de Lía me susurró en la mente. Y entonces, sentí una sensación de pánico que me hizo temblar. Alguien me estaba siguiendo. Alguien me estaba vigilando. El diario de Lía no era una simple historia. Era una advertencia. Una advertencia de que yo, Elena, era el próximo objetivo. Y el fantasma me lo había dejado claro. No me rendiría. No me rendiría, porque Lía no se había rendido. No me rendiría, porque la perra me había elegido para esta misión. No me rendiría, porque la verdad era lo único que importaba. Me levanté del suelo, con el diario en la mano, y me di cuenta de que no podía confiar en nadie. Y entonces, mi teléfono sonó. El número era desconocido. El número del fantasma. Me dio una sensación de pánico que me hizo temblar. No podía responder. Pero la curiosidad, el deseo de saber qué quería, me ganó. Mi mano tembló, y mi corazón se aceleró. Me di cuenta de que no era una llamada, sino un mensaje de texto. Abrí el mensaje, y me di cuenta de que era una foto. Una foto de la perra, Sol. El corazón se me cayó al suelo. No era una foto cualquiera. Era una foto que había tomado la noche anterior, cuando estaba en el cementerio, con Sol. La foto de la perra, con el llanto en la cara, con la mirada de un alma herida. Y debajo de la foto, una sola palabra. Te veo. El teléfono se me cayó de la mano, y mi cuerpo se desplomó en el suelo. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. El fantasma no estaba detrás de mí. Estaba dentro de mi casa. Estaba dentro de mi vida. Me di cuenta de que Lía no se había rendido. Me di cuenta de que la perra no se había rendido. Y me di cuenta de que yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no me rendiría. Me di cuenta de que la verdad era lo único que importaba. Y la perra, con su mirada de hielo,
me dijo que el juego había terminado para mí. Pero para Lía, el juego había empezado de nuevo. Y la perra era la llave. La llave de la verdad. La llave de la vida de Lía. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo, la pantalla mostrando la imagen de Sol en el cementerio, seguida por la palabra, te veo. El aire de la habitación se volvió denso y frío, cada sombra parecía esconder una amenaza. El pánico me golpeó como una ola de hielo. No era paranoia, no era una fantasía. Era real. El fantasma me estaba vigilando. Sabía quién era, dónde vivía, qué estaba haciendo. El diario de Lía, la perra, mi propia vida, todo estaba en peligro. El tiempo se me acababa, y yo, con mi vida en la cuerda floja, no sabía qué hacer. No podía ir a la policía. Lía me había advertido. No confíes en nadie. Pero no podía seguir sola. La urgencia de actuar se apoderó de mí, y me di cuenta de que tenía que buscar ayuda. Ayuda de alguien que no estuviera involucrado en la conspiración, de alguien que no tuviera nada que perder, de alguien que pudiera entender. El único nombre que me vino a la mente fue el de Javier. Un viejo amigo de la familia de Lía, un detective retirado que había sido un héroe para Lía en su infancia. Lía lo había admirado, lo había respetado, lo había considerado un mentor. Era mi única opción. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero el miedo de lo que me sucedería si no actuaba, era más grande que el miedo de lo que él diría. Sol, que había estado a mi lado durante todo el día, me miró con sus ojos llenos de tristeza, y me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que la perra era la clave, que ella era el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Con el corazón en la mano, me puse en marcha. Sol me siguió, con su cuerpo temblando. Conduje por las calles de la ciudad, con el corazón acelerado, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. Javier vivía en una casa pequeña en el campo, rodeada de un jardín exuberante y de árboles centenarios. El lugar era tranquilo y seguro, un paraíso en medio de la ciudad. El contraste entre la paz de su hogar y el caos de mi vida me golpeó como una bofetada. Toqué el timbre, con la esperanza de que me escuchara, y con el miedo de lo que me diría. Un momento de silencio se hizo eterno, y luego la puerta se abrió lentamente. Javier, un hombre mayor, con el pelo cano y los ojos cansados, me miró, y su rostro se iluminó con un brillo de reconocimiento. Elena, susurró. No esperaba verte aquí. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Mi corazón se aceleró. No había visto a Javier en años, pero su voz de calma y de calma, me hizo sentirme segura. Me invitó a entrar, y me ofreció una taza de té. Nos sentamos en el sofá de la sala de estar, con Sol acurrucada a mi lado, y mi corazón se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Le conté toda la historia. Le hablé de Lía, de su muerte, de mi encuentro con Sol, de la nota, del diario, de las pistas, del fantasma, del mensaje de texto. Le hablé con una voz temblorosa, con mis manos temblando, con mis ojos llenos de lágrimas. Le hablé de la perra, del collar, del sol, del diario. Le hablé de la conspiración. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con una expresión de escepticismo en su rostro. Cuando terminé, se sirvió una taza de té, y me miró con una mirada de compasión, pero no de creencia. Elena, susurró. Lo siento mucho. Sé que estás sufriendo. Sé que la muerte de tu amiga te ha afectado profundamente. Pero lo que me estás diciendo, es un poco, fantástico. He visto esto antes. La gente, cuando pierde a alguien que ama, tiende a buscar explicaciones, a buscar la culpa, a buscar un significado. Pero Lía murió en un accidente de tráfico. La policía lo investigó. El caso está cerrado. No hay nada que buscar. Mi corazón se hundió. Mi cuerpo se desplomó en el sofá. Él no me creía. El miedo y la desesperación me invadieron. Me di cuenta de que estaba sola. La perra, que había estado tranquila durante toda la conversación, de repente se levantó y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia. La perra corrió a la oficina de Javier,
y se puso a ladrar a un viejo archivador de madera. Javier la miró, con una expresión de asombro. Sol, susurró. Quédate quieta. Pero Sol no se quedó quieta. La perra se puso a rascar en el archivador, con sus patas llenas de tierra, y su hocico pegado a la madera. Javier se acercó, y miró el archivador, y sus ojos se abrieron de par en par. En el archivador, había un dibujo. Un dibujo de una llave. El mismo dibujo que estaba en la pared del callejón, el mismo dibujo que estaba en el diario de Lía, el mismo dibujo que estaba en la puerta del museo. Sol, ¿qué es esto?, susurró Javier. La perra ladró de nuevo, con más fuerza ahora, y lo miró con una urgencia que me hizo temblar. Y entonces, Sol se detuvo, y se sentó en el suelo. Y se puso a ladrar a una foto que estaba en el escritorio de Javier. Era una foto de Lía y Javier, sentados en un parque, con un banco y un árbol detrás de ellos. La perra ladró con más fuerza, y me di cuenta de que no era solo una perra. Era un ser humano. Una persona que me había estado observando. Que me había estado siguiendo. Javier se agachó y cogió la foto, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella lo sabía. Ella sabía lo que iba a pasar, susurró. Y entonces, se levantó y fue al archivador. Se abrió el archivador, y sacó un viejo archivo. Un archivo con el nombre de Lía. El caso de la muerte de Lía, susurró. El caso que se cerró. El caso que yo investigué. El caso que me hizo dudar. Javier se sentó a mi lado, y abrió el archivo. El archivo estaba lleno de fotos, de reportes, de testimonios. Lía no había muerto en un accidente de tráfico. Había muerto en un accidente que había sido planeado. Había muerto en un accidente que había sido provocado. Los frenos del coche de Lía fueron cortados. Alguien lo hizo. Y el informe de la policía dijo que no había nada de malo con el coche. El informe fue falsificado, susurró. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma lo había hecho. Y entonces, Javier miró el informe de la autopsia, y su rostro se volvió pálido. Hay algo más. Hay algo que no encaja. El informe dice que Lía tenía un pequeño corte en su mano. Un corte que no era fatal. Un corte que no tenía nada que ver con el accidente. Pero el informe de la policía no lo menciona. El informe fue falsificado. Y la perra, Sol, fue la única que lo vio. La perra, Sol, fue la única que lo sabe. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma lo había hecho. Y el fantasma estaba detrás de mí. Y ahora, yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no estaba sola. Estaba con Javier, y la perra. La perra que me había traído a este punto. La perra que me había guiado. La perra que me había salvado. El juego había comenzado. Y la perra, Sol, era la única que podía guiarme. La perra que, con su mirada de hielo, me dijo que el juego había terminado para Lía. Pero para mí, el juego había empezado. Y la perra era la llave. La llave de la verdad. La llave de la vida de Lía. Y Javier, mi nuevo aliado, me dijo que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Javier cerró el expediente, su rostro una máscara de furia y decepción. La accidental muerte de Lía había sido, en realidad, un asesinato meticulosamente encubierto por aquellos en quienes ella más confiaba. El informe forense que mencionaba un pequeño corte en su mano, un detalle menor pero revelador, no había sido un error sino una omisión deliberada. Me senté en el sofá, incapaz de moverme, mi mente procesando la magnitud de la traición. Sol, sintiendo la tensión, se levantó de un salto y se acercó a nosotros, su cuerpo temblando con una energía incontrolable. Nos miró a ambos con sus ojos de dolor, como si quisiera que actuáramos, que no nos rindiéramos.
La perra, la única que había presenciado la verdad, era ahora la única que podía guiarnos. ¿Por qué?, susurré, la voz quebrándose en mi garganta. La madre de Lía dijo que fue un accidente. La policía dijo que fue un accidente. ¿Quién lo haría? Javier, con la voz ahogada por la emoción, me dijo que Lía no había muerto en un accidente, sino en una conspiración. Me habló de una organización que Lía había estado investigando en secreto, una red de corrupción que se extendía por la ciudad, que se infiltraba en las instituciones más importantes, que tenía el poder de controlar la vida y la muerte. Me contó que la organización era una sociedad secreta, con un líder que se creía un dios. La perra, Sol, con su pelaje dorado, era la única que podía detenerlos. Sol se levantó de un salto y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia, un ladrido de un alma herida. La perra corrió a la oficina de Javier, y se puso a ladrar a una foto que estaba en el escritorio de Javier. Era una foto de Javier y un hombre de negocios con una sonrisa amable y una mirada que me hizo temblar. El hombre era el padre de Lía, la persona en quien confiaba, la persona que me había abrazado con tanto dolor en mi visita. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. ¿Qué es esto, Javier?, le pregunté. Es el padre de Lía. Javier me miró con una mirada de asombro. No lo sé. La foto es de hace años. Lo conocí en un evento de caridad. Era un hombre de negocios. Un hombre respetado. No sé qué está pasando. Sol se levantó de nuevo, su cuerpo temblando, y se puso a ladrar a la foto. Y entonces, Sol se detuvo, y se sentó en el suelo. Y se puso a ladrar a la foto de nuevo, con más fuerza ahora, con una urgencia que me hizo temblar. Y entonces, un nuevo sentimiento se apoderó de mí, uno más poderoso que el miedo, una urgencia de saber qué había sucedido. Una urgencia que, por la expresión en los ojos de Sol, sabía que la perra compartía conmigo. La perra tenía que ser la clave. La perra, con un ladrido corto, se levantó y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia, un ladrido de un alma herida. La perra corrió al archivador de Javier, y se puso a ladrar a un viejo archivo. Un archivo con el nombre del padre de Lía. El caso del padre de Lía, susurré. El caso que se cerró. El caso que yo investigué. El caso que me hizo dudar. Javier se agachó y cogió el archivo. El archivo estaba lleno de fotos, de reportes, de testimonios. El padre de Lía no era el hombre que yo pensaba. Era un hombre de negocios, sí, pero también era el líder de la organización. El líder de una red de corrupción que se extendía por la ciudad, que se infiltraba en las instituciones más importantes, que tenía el poder de controlar la vida y la muerte. Y la perra, Sol, con su pelaje dorado, era la única que podía detenerlos. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Javier, susurré. No podemos confiar en nadie. El padre de Lía, él es el fantasma. Él es el asesino. Él es el que nos ha estado siguiendo. Javier, con una expresión de asombro, se sentó en el sofá. No puedo creerlo. Él era un hombre tan respetado. Un hombre tan poderoso. Un hombre que Lía amaba. Sol se levantó, su cuerpo temblando, y se puso a ladrar a Javier, con una urgencia que me hizo temblar. No podemos quedarnos aquí, le dije. Él sabe que estamos aquí. Él sabe que hemos encontrado la verdad. Él sabe que la perra es la clave. Javier se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. Tienes razón. Tenemos que irnos. Tenemos que encontrar un lugar seguro. Un lugar donde podamos planear. Un lugar donde podamos detenerlo. Nos pusimos en marcha. Salimos de la casa de Javier, con Sol a nuestro lado, con el corazón en la garganta. El aire de la noche era frío y húmedo,
y el cielo se había teñido de un azul oscuro. El miedo y la emoción luchaban en mi interior. Javier, un hombre de paz, un hombre de leyes, estaba ahora en una batalla que no había planeado, una batalla que no había esperado, una batalla que no quería. Conduje por las calles de la ciudad, con el corazón acelerado, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. Javier, en el asiento del pasajero, estaba en silencio, su rostro una máscara de determinación. Sol, en el asiento trasero, estaba en silencio, su cuerpo temblando. Me di cuenta de que no estábamos solos. La perra, Sol, estaba con nosotros. Y Lía estaba con nosotros. Me di cuenta de que no estábamos solos. Estábamos juntos en esto. Javier se volvió hacia mí, su rostro una máscara de determinación. Tenemos que encontrar un lugar seguro. Un lugar donde podamos planear. Un lugar donde podamos detenerlo. Me di cuenta de que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Me di cuenta de que la conspiración era más grande de lo que pensaba. Y me di cuenta de que el padre de Lía era el asesino. Y la perra, Sol, susurré. Ella es la clave. Ella es el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Sol se levantó de un salto y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia, un ladrido de un alma herida. La perra se puso a ladrar a la ventana del coche, y me di cuenta de que no estábamos solos. Alguien nos estaba siguiendo. Alguien nos estaba vigilando. El padre de Lía. El fantasma. El asesino. Javier, susurré. Estamos en peligro. Tenemos que irnos. Ahora. Javier me miró, y sus ojos se llenaron de miedo. El miedo y la emoción luchaban en mi interior. Javier, un hombre de paz, un hombre de leyes, estaba ahora en una batalla que no había planeado, una batalla que no había esperado, una batalla que no quería. Y la perra, Sol, con su pelaje dorado, era la única que podía guiarnos. La perra, Sol, susurró Javier. Ella sabe qué hacer. Ella nos guiará. Y entonces, un sentimiento de pánico se apoderó de mí. El padre de Lía, el fantasma, estaba detrás de nosotros. Y la perra, Sol, era la única que podía guiarnos. Y la perra, Sol, era la única que podía salvarnos. La perra, Sol, se puso a ladrar, con más fuerza ahora, y me di cuenta de que no estábamos solos. La perra, Sol, estaba con nosotros. Y Lía, mi amiga, estaba con nosotros. La perra, Sol, con su mirada de hielo, me dijo que el juego había terminado para Lía. Pero para mí, el juego había empezado. Y la perra, Sol, era la llave. La llave de la verdad. La llave de la vida de Lía. Y Javier, mi nuevo aliado, me dijo que la verdad era más oscura de lo que pensaba. El silencio en el auto de Javier era tan denso que casi se podía cortar. La revelación de que el padre de Lía, el hombre que me había abrazado con tanto dolor, era el fantasma, el asesino de mi mejor amiga, me había dejado en un estado de parálisis. Mi mente se negaba a procesar la magnitud de la traición. Recordaba sus ojos, llenos de lágrimas, su voz quebrada por el dolor. Todo había sido una farsa, un teatro macabro que él había montado para esconder la verdad. Me sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí, un pedazo de mi alma. La persona en quien confiaba, la persona que había creído que era un buen hombre, era el monstruo que había arruinado mi vida. La perra, Sol, acurrucada en el asiento trasero, me miraba con una intensidad que me hizo temblar. No puedo creerlo, susurré, la voz temblándome. Él, que era tan amable. Él la amaba. ¿Cómo pudo matarla? Javier, con una expresión de tristeza en su rostro, me dijo que el poder corrompía a la gente, que el dinero compraba la lealtad, que la ambición destruía el alma. Me dijo que el padre de Lía no era un hombre, sino un monstruo. Me dijo que había estado construyendo un imperio, una red de corrupción, una sociedad secreta, y que Lía, con su investigación, había sido una amenaza para su poder. Me dijo que el amor que él había sentido por su hija no era suficiente para detenerlo, que la ambición de un hombre era más fuerte que su conciencia.
Me di cuenta de que mi amiga no había muerto en un accidente, sino en una batalla que ella había perdido. La urgencia de actuar se apoderó de mí, y me di cuenta de que no podíamos quedarnos en la carretera, que teníamos que encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiéramos planear, un lugar donde pudiéramos detenerlo. Javier condujo a través de la noche, con el corazón acelerado, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. Sol se quedó quieta, su cuerpo temblando, pero sus ojos fijos en la carretera, como si estuviera buscando algo. Me di cuenta de que la perra era la clave. Ella era el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Llegamos a una casa abandonada, una casa vieja y destartalada, con las ventanas rotas y las puertas de madera gastadas. El lugar era lúgubre, oscuro, un lugar de miedo y de desesperación. Pero era seguro. Javier me dijo que la casa era de un viejo amigo suyo, un amigo que había muerto hace años, un amigo que le había dejado la casa en herencia. Me dijo que nadie sabía de la casa, que era un lugar perfecto para planear. Nos sentamos en la sala de estar, con el diario de Lía en la mano, y empezamos a planear. Javier, con su experiencia de detective, me dijo que no podíamos ir a la policía. Me dijo que el padre de Lía era un hombre poderoso, con acceso a la seguridad, con acceso a la información. Me dijo que, si íbamos a la policía, él lo sabría, y nos mataría. Me di cuenta de que teníamos que encontrar una forma de desenmascararlo, de mostrarle al mundo quién era en realidad. Javier me dijo que teníamos que hacer un trato con el fantasma. Me dijo que teníamos que atraerlo a una trampa, que teníamos que hacerle creer que teníamos las pruebas. Me dijo que teníamos que usar a Sol como cebo. La perra, Sol, era la única que podía guiarnos. Ella era la que lo había visto todo. Ella era la que lo sabía todo. La perra, Sol, se acercó a mí, su cuerpo temblando, y se sentó en el suelo, sus ojos fijos en mí. Me di cuenta de que la perra lo sabía. Ella sabía lo que estábamos planeando. Ella sabía que estábamos en peligro. Ella sabía que teníamos que hacer un sacrificio. El plan era arriesgado. Teníamos que enviar un mensaje al fantasma, un mensaje que le haría creer que teníamos las pruebas. Javier me dijo que el mensaje tenía que ser críptico, que tenía que ser un mensaje que solo él y yo pudiéramos entender. Me dijo que el mensaje tenía que ser un dibujo. Un dibujo de una llave. El mismo dibujo que estaba en la pared del callejón. El mismo dibujo que estaba en el diario de Lía. El mismo dibujo que estaba en la puerta del museo. Me senté en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza. Me di cuenta de que el fantasma no era solo un hombre, sino un monstruo. Me di cuenta de que Lía había estado en una batalla que ella había perdido. Y me di cuenta de que Sol, la perra, era la única que podía guiarnos. El teléfono de Javier sonó. Era un número desconocido. Javier lo miró, y su rostro se puso pálido. Me miró, y me dijo que tenía que responder. Me di cuenta de que no era una llamada, sino un mensaje. Un mensaje de un hombre que se creía un dios. Un mensaje de un hombre que quería que me rindiera. El mensaje era simple, pero lleno de una amenaza que me hizo temblar. El padre de Lía me había invitado a una reunión. Una reunión privada. Una reunión en su casa. Un lugar donde él tenía el control. Un lugar donde él tenía el poder. Un lugar donde él me mataría. Javier se volvió hacia mí, su rostro una máscara de determinación. No podemos ir, me dijo. Es una trampa. Él nos matará. No tenemos otra opción, le dije. Tenemos que ir. Tenemos que ir y ver qué quiere. Tenemos que ir y ver si podemos detenerlo. Javier, con una expresión de asombro, se sentó en el sofá. No puedo creerlo. Me has arrastrado a esto. No sé qué hacer. La perra, Sol, se levantó de un salto y se acercó a Javier, su cuerpo temblando. Le lamió la mano, como si estuviera diciéndole que no se rindiera. Javier la miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella lo sabía. Ella sabía que esto pasaría. Y entonces, un sentimiento de pánico se apoderó de mí. No estaba sola. Estaba con Javier,
y la perra, Sol. Y Lía, mi amiga, estaba con nosotros. Me di cuenta de que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Me di cuenta de que la conspiración era más grande de lo que pensaba. Y me di cuenta de que el padre de Lía era el asesino. Y que la perra, Sol, era la única que podía guiarnos. La perra, Sol, susurró Javier. Ella sabe qué hacer. Ella nos guiará. Y entonces, un nuevo sentimiento se apoderó de mí, uno más poderoso que el miedo, una urgencia de saber qué había sucedido. Una urgencia que, por la expresión en los ojos de Sol, sabía que la perra compartía conmigo. La perra tenía que ser la clave. Y entonces, el teléfono de Javier sonó de nuevo. Era una llamada. El padre de Lía. Javier respondió, y su rostro se puso pálido. No podemos, le dijo. No podemos ir. El padre de Lía, con una voz de hielo, le dijo que no había otra opción. Y entonces, colgó. Javier se volvió hacia mí, su rostro una máscara de pánico. Tenemos que ir. Nos está esperando. Él nos matará si no vamos. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. La perra, Sol, con su mirada de hielo, me dijo que el juego había terminado para Lía. Pero para mí, el juego había empezado. Y la perra, Sol, era la llave. La llave de la verdad. La llave de la vida de Lía. Y Javier, mi nuevo aliado, me dijo que la verdad era más oscura de lo que pensaba. El camino hacia la mansión del padre de Lía fue un descenso a la boca del lobo. El auto de Javier avanzaba en silencio, solo roto por el suave ronroneo del motor y la respiración agitada de Sol en el asiento trasero. La perra, con su cuerpo tensado, miraba por la ventana como si estuviera siguiendo a un fantasma. La casa de Lía se levantaba en la cima de una colina, un faro de luz en medio de la oscuridad. La mansión era de piedra, con una fachada imponente, una puerta de roble macizo, y un jardín de rosas. El lugar era un paraíso, un lugar de belleza y de riqueza, pero para mí, era un lugar de muerte y de traición. Javier, con una expresión de determinación en su rostro, me miró, y me dijo que no me rindiera. Me dijo que el padre de Lía era un hombre peligroso, un hombre que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Me dijo que teníamos que ser cautelosos, que teníamos que ser inteligentes. Y que teníamos que confiar en Sol. Nos bajamos del auto, y el aire de la noche nos golpeó con su frialdad. La mansión estaba en silencio, solo se escuchaba el canto de los grillos. Sol, con su cuerpo temblando, se acercó a mí, y se frotó en mi pierna. Le acaricié la cabeza, y le dije que no tuviera miedo. Que yo estaba con ella. Javier, con su mano en mi espalda, me dijo que no me detuviera. Vamos, Elena, me dijo. Él nos está esperando. La puerta se abrió lentamente, y el padre de Lía, un hombre de negocios, con una sonrisa amable, nos dio la bienvenida. Su rostro estaba lleno de una tristeza que me hizo dudar de mi propia cordura. Sus ojos, enrojecidos y cansados, me recordaron a los de su hija. Elena, susurró, y me dio un abrazo. Un abrazo que se sintió como una daga en la espalda. No esperaba verte aquí. Pero estoy feliz de que hayas venido. Sé que tienes algo que decirme. Pasa. Nos sentamos en una sala de estar elegante, con paredes de mármol, muebles de cuero, y un cuadro de Lía, con una sonrisa radiante. El lugar era un museo, una exhibición de la vida de Lía. Pero para mí, era un lugar de muerte. El padre de Lía nos ofreció un vaso de whisky, y se sentó en un sofá, con una expresión de serenidad en su rostro. Hablemos, Elena, me dijo. Sé que estás aquí por Lía. Sé que crees que su muerte no fue un accidente. Sé que estás aquí para encontrar la verdad. Y te prometo que te la daré.
Mi corazón se aceleró. No, no me la darás, le dije. La verdad la tienes tú. La verdad es que Lía no murió en un accidente. La verdad es que la mataste. El rostro del padre de Lía se puso pálido. Su sonrisa se desvaneció. Su mirada se llenó de una ira que me hizo temblar. No sé de qué me hablas, Elena. Mi hija murió en un accidente. La policía lo investigó. El caso está cerrado. Javier, con una expresión de determinación en su rostro, se acercó a él. No, no lo está. Tenemos el informe de la policía. Tenemos el informe de la autopsia. Tenemos las pruebas. Sabemos que los frenos del coche de Lía fueron cortados. Sabemos que el informe fue falsificado. Sabemos que el caso fue cerrado. Y sabemos que tú eres el líder de la organización. Sabemos que tú la mataste. El padre de Lía se rió. Una risa de burla, una risa de desprecio. No tienes pruebas, Javier. No tienes nada. Solo un diario de una niña, un informe falso, y una perra que no puede hablar. No tienes nada. Estás solo. Sol, que había estado tranquila, de repente se levantó y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de furia, un ladrido de un alma herida. La perra se acercó al padre de Lía, y se puso a ladrar a su cara, con sus ojos llenos de una emoción que me hizo temblar. El padre de Lía se levantó, su rostro una máscara de ira. Sol, susurró. Cállate. No sabes nada. Pero la perra no se calló. La perra ladró con más fuerza, y se puso a ladrar a la mano del padre de Lía. La mano que, según el informe de la autopsia, tenía un pequeño corte. Un corte que no tenía nada que ver con el accidente. Un corte que era la prueba de que el padre de Lía la había matado. El padre de Lía se rió. Una risa de burla, una risa de desprecio. No puedes probarlo, Sol. No tienes nada. Estás solo. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. Javier se acercó al padre de Lía, y le dijo que teníamos las pruebas. Le dijo que teníamos el diario de Lía, que teníamos el informe de la policía, que teníamos el informe de la autopsia, que teníamos las pruebas. El padre de Lía se rió. Una risa de burla, una risa de desprecio. No tienes nada, me dijo. Solo un diario de una niña, un informe falso, y una perra que no puede hablar. No tienes nada. Estás solo. Sol se levantó de nuevo, su cuerpo temblando, y se puso a ladrar a la cara del padre de Lía, con sus ojos llenos de una emoción que me hizo temblar. El padre de Lía se puso pálido. Su rostro se llenó de una ira que me hizo temblar. Sol, susurró. Te mataré. Te mataré si no te callas. Pero la perra no se calló. La perra ladró con más fuerza, y se puso a ladrar a la mano del padre de Lía, con sus ojos llenos de una emoción que me hizo temblar. El padre de Lía se rió. Una risa de burla, una risa de desprecio. No puedes probarlo, Sol. No tienes nada. Estás solo. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. El padre de Lía, con una voz de hielo, se acercó a mí. Elena, me dijo. Sé lo que estás buscando. Sé que estás buscando la verdad. Y te prometo que te la daré. Pero hay algo que no sabes. Hay algo que nadie sabe.
Se acercó a Sol, y la miró a los ojos, con una mirada de un alma herida. Sé que ella estaba allí. La noche del accidente. Estaba a su lado. La noche en que ella murió. Estaba a su lado. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. El padre de Lía, con una voz de hielo, se volvió hacia mí, su rostro una máscara de ira. Ella estaba a su lado. La noche en que ella murió. Ella estaba a su lado. Y sé que ella le dijo algo. Sé que le dijo algo que yo no sé. Sé que le dijo algo que solo ella y la perra saben. Sé que Lía le confió su secreto más grande, sabiendo que yo no lo encontraría. Sé que le dijo algo que yo no sé. Sé que le confió su secreto más grande, sabiendo que ella, Sol, lo guardaría para siempre. Sé que ella le confió su secreto más grande, sabiendo que ella, Sol, me lo ocultaría para siempre. Y sé que Lía, mi hija, fue lo suficientemente inteligente para dejar la prueba de su muerte en el lugar donde yo no la encontraría. Y que ella, Sol, es la única que sabe dónde está. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. El padre de Lía se inclinó, con su mirada de hielo. Dime, Elena. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le dijo ella a él? Y su mirada se fijó en Sol. El silencio en el auto de Javier era ensordecedor, roto solo por el suave ronroneo del motor y el sonido de mi corazón latiendo con fuerza. La voz del padre de Lía, fría y calculadora, resonaba en mi mente. ¿Qué le dijo ella a él? Su pregunta no era una metáfora, no era una simple suposición. Él lo creía. Él creía que Lía, en sus últimos momentos, le había confiado su secreto más grande a Sol. Y esa creencia lo hacía más peligroso de lo que yo pensaba. Sol, acurrucada en el asiento trasero, me miraba con sus ojos llenos de tristeza, y me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que no me rindiera. Él no va a parar, susurré, la voz quebrándose en mi garganta. No va a parar hasta que consiga lo que quiere. Él cree que Sol sabe dónde están las pruebas. Javier, con una expresión de determinación en su rostro, me miró, y me dijo que no podíamos ir a la policía. Me dijo que el padre de Lía era un hombre poderoso, con acceso a la seguridad, con acceso a la información. Me dijo que, si íbamos a la policía, él lo sabría, y nos mataría. Me di cuenta de que teníamos que encontrar una forma de desenmascararlo, de mostrarle al mundo quién era en realidad. Condujimos por las calles de la ciudad, con el corazón acelerado, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. Sol se quedó quieta, su cuerpo temblando, pero sus ojos fijos en la carretera, como si estuviera buscando algo. Me di cuenta de que la perra era la clave. Ella era el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Llegamos a la casa de Javier, una casa vieja y destartalada, con las ventanas rotas y las puertas de madera gastadas. El lugar era lúgubre, oscuro, un lugar de miedo y de desesperación. Pero era seguro. Javier me dijo que la casa era de un viejo amigo suyo, un amigo que había muerto hace años, un amigo que le había dejado la casa en herencia. Me dijo que nadie sabía de la casa, que era un lugar perfecto para planear. Nos sentamos en la sala de estar, con el diario de Lía en la mano, y empezamos a planear. Javier, con su experiencia de detective, me dijo que teníamos que encontrar una forma de desenmascararlo. Me dijo que teníamos que hacer un trato con el fantasma. Me dijo que teníamos que atraerlo a una trampa, que teníamos que hacerle creer que teníamos las pruebas. Me dijo que teníamos que usar a Sol como cebo. La perra, Sol,
era la única que podía guiarnos. Ella era la que lo había visto todo. Ella era la que lo sabía todo. La perra, Sol, se acercó a mí, su cuerpo temblando, y se sentó en el suelo, sus ojos fijos en mí. Me di cuenta de que la perra lo sabía. Ella sabía lo que estábamos planeando. Ella sabía que estábamos en peligro. Ella sabía que teníamos que hacer un sacrificio. Javier, con una expresión de escepticismo en su rostro, me miró. Elena, estás hablando como si la perra fuera un ser humano. No puede hablar. No puede decirnos lo que vio. No puede decirnos dónde están las pruebas. Estás dejando que tu dolor te ciegue. No, le dije. No me está cegando. Él cree que la perra sabe algo. Y yo también. Lía no habría dicho eso si no fuera verdad. Lía le confió algo a Sol. Algo que es la clave. Algo que es la prueba. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrar la forma de que Sol nos lo diga. Javier, con una expresión de asombro, se sentó en el sofá. No sé qué hacer. No sé cómo vamos a hacer que una perra nos dé un mensaje. Es imposible. No lo es, le dije. Lía era una genio. Una genio de las pistas. Ella no habría dejado su secreto en un lugar donde cualquiera pudiera encontrarlo. Ella habría usado un código. Un código que solo Sol y yo pudiéramos entender. Un código que se basaría en la memoria de Sol. Un código que se basaría en la confianza de Sol. Un código que se basaría en la conexión de Sol. Javier me miró, y sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar. Me miró como si estuviera viendo a una persona que había perdido la cabeza. Me miró como si estuviera viendo a una persona que no tenía nada que perder. Me miró como si estuviera viendo a la persona que Lía había amado. Está bien, me dijo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si tu teoría es correcta. ¿Qué necesitas? Le dije que necesitaba el equipo de Javier, su experiencia, su conocimiento de la conspiración, su conocimiento del padre de Lía. Le dije que necesitaba su ayuda. Él, con una expresión de determinación en su rostro, me dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudarme. Nos pusimos a trabajar. Sacamos el equipo de Javier, un viejo grabador, un ordenador portátil, un montón de cables. El lugar se convirtió en un laboratorio de detectives. Pusimos a Sol en el suelo, y la perra se sentó, con sus ojos fijos en mí. Empecé a hablarle, a recordarle a Lía, a recordarle sus juegos, a recordarle sus secretos. La perra se movía, su cola se movía, pero no había una reacción que yo pudiera descifrar. La perra me miraba, y sus ojos me decían que el juego no había terminado. Javier, con una expresión de escepticismo en su rostro, se sentó a mi lado. No funciona, Elena. Es solo una perra. No puede hablar. No puede decirnos nada. No, le dije. No es solo una perra. Es Sol. Y Sol es la clave. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza. Me di cuenta de que teníamos que encontrar otra forma. Me di cuenta de que no era el momento de hablar, sino de escuchar. Me di cuenta de que la perra no me diría nada. Me di cuenta de que la perra me lo mostraría. Y entonces, recordé la voz de Lía. La voz que me había dejado una nota en la caja de música. La voz que me había dejado una pista. La voz que me había dejado una promesa. ¿Qué le dijo ella a él? La voz del padre de Lía resonaba en mi mente. Me di cuenta de que él, no era el fantasma. Era Sol. Me di cuenta de que la voz de Lía era la que nos guiaría. La perra no tenía que hablar. La perra solo tenía que reaccionar. Busqué en el archivo de Javier un viejo audio de Lía. Un audio que me había enviado hace años, un audio que me había enviado para mi cumpleaños, un audio en el que Lía me contaba sus secretos, sus sueños, sus miedos. Un audio que me había guardado en un viejo disco. Un audio que me había olvidado. Puse el disco en el ordenador, y la voz de Lía llenó la habitación. La perra, Sol, se levantó de un salto, y se acercó al ordenador,
con sus ojos fijos en la pantalla. La perra se puso a temblar, y se sentó en el suelo, su cuerpo temblando. Su cola se movía de forma irregular, como si estuviera bailando. Y entonces, lo vi. La perra, Sol, se movía. Su cuerpo se movía al ritmo de la voz de Lía. Y su cola se movía de forma diferente, al ritmo de las palabras de Lía. Me di cuenta de que no era solo la voz, sino que eran las palabras. La perra estaba reaccionando a las palabras de Lía. Y en el audio, Lía había estado diciendo una serie de palabras, una serie de números, una serie de lugares. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. Javier se acercó a mí, y me miró con una expresión de asombro. Elena, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es un código, le dije. Es un código que Lía me dejó. Un código que solo Sol y yo podíamos entender. Un código que nos llevará a la verdad. Un código que nos llevará a la prueba. Javier se sentó a mi lado, y se puso a escuchar el audio. Y entonces, lo vio. La perra, Sol, se movía. Su cuerpo se movía al ritmo de la voz de Lía. Y su cola se movía de forma diferente, al ritmo de las palabras de Lía. Y Javier, con su experiencia de detective, lo descifró. El código era una serie de coordenadas. Una serie de números, una serie de lugares, una serie de direcciones. Elena, susurró. Lo hemos encontrado. Lía nos dejó un mapa. Un mapa de la verdad. Un mapa de la prueba. Un mapa que nos llevará a la prueba que necesitamos para detenerlo. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. La perra, Sol, con su mirada de hielo, me dijo que el juego había terminado para Lía. Pero para mí, el juego había empezado. Y la perra, Sol, era la llave. La llave de la verdad. La llave de la vida de Lía. Y Javier, mi nuevo aliado, me dijo que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Con el mapa de coordenadas de Lía en la mano, Javier y yo nos pusimos en marcha. El corazón me latía con fuerza, un tambor en mi pecho que resonaba con cada kilómetro que avanzábamos. Sol, acurrucada en el asiento trasero, me miraba con sus ojos llenos de tristeza, y me dio una lamida en la mano, como si me estuviera diciendo que no me rindiera. Me di cuenta de que la perra era la clave. Ella era el eslabón perdido en la cadena de la vida de Lía. Y ahora, con su ayuda, estábamos a punto de encontrar la verdad. El camino nos llevó a las afueras de la ciudad, a un distrito industrial abandonado, un lugar de edificios de ladrillo rojo, con ventanas rotas y puertas de metal oxidado. El lugar era lúgubre, oscuro, un lugar de miedo y de desesperación. El cielo se había teñido de un azul oscuro, y el sol se había ido, dejando atrás una sensación de vacío. El aire era frío y húmedo, y la brisa me heló los huesos. Nos detuvimos frente a una fábrica abandonada, un edificio imponente, con una fachada de ladrillo rojo, y una puerta de metal oxidado. El lugar era un museo, una exhibición de la vida de Lía. Pero para mí, era un lugar de muerte. Las coordenadas, susurró Javier. Este es el lugar. La fábrica de Lía. Es aquí donde ella trabajó. Es aquí donde ella descubrió la verdad. Es aquí donde ella la escondió. Y es aquí donde nosotros la encontraremos. Nos bajamos del auto, con el corazón en la garganta. El silencio en el aire era tan denso que casi se podía cortar. Nos acercamos a la puerta, y Javier,
con su mano en mi espalda, me dijo que no me detuviera. Vamos, Elena, me dijo. Él nos está esperando. La puerta se abrió lentamente, y entramos en el lugar. El interior estaba lleno de polvo, de telarañas, de escombros. El lugar era un laberinto, con pasillos oscuros, y habitaciones vacías. Sol se movía con un propósito, con su nariz pegada al suelo, como si estuviera siguiendo un rastro invisible que solo ella podía ver. Javier y yo la seguimos, con el corazón acelerado, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. El rastro nos llevó a una habitación en el centro del edificio, una habitación que estaba llena de computadoras, de monitores, de archivos. El lugar era un centro de mando, un lugar de poder y de control. Un lugar que había sido el corazón de la organización. Me di cuenta de que el padre de Lía, el fantasma, había estado planeando esto por años. Sol se detuvo frente a un ordenador, y se puso a ladrar. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia, un ladrido de un alma herida. La perra se puso a ladrar a un pequeño disco duro, un disco duro que estaba en la mesa, un disco duro que estaba sellado, un disco duro que era la prueba. El disco duro de Lía. El disco duro que contenía la verdad. El disco duro que contenía la prueba de que el padre de Lía la había matado. El disco duro que contenía la prueba de que la organización era una sociedad secreta, con un líder que se creía un dios. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. Javier se acercó a la mesa, y cogió el disco duro. Su rostro se llenó de una emoción que no pude descifrar. Me miró, y me dijo que lo habíamos encontrado. Lía nos había dejado un mapa. Un mapa de la verdad. Un mapa de la prueba. Un mapa que nos llevaría a la prueba que necesitábamos para detenerlo. Y entonces, un sonido de metal me hizo temblar. El sonido de una puerta que se cerraba. Nos quedamos atrapados. Javier se volvió hacia la puerta, y su rostro se puso pálido. La puerta estaba cerrada. Estábamos atrapados. Y entonces, una voz de hielo me hizo temblar. No pensaste que te lo pondría fácil, ¿verdad, Elena? El padre de Lía, con una sonrisa amable, se acercó a nosotros. Detrás de él, dos hombres, con pistolas, nos apuntaron. El padre de Lía, un hombre de negocios, un hombre de poder, un hombre que se creía un dios, me miró, y sus ojos se llenaron de una ira que me hizo temblar. No debiste haber venido, Elena. No debiste haberte metido en esto. Te lo dije. Te dije que no te rindieras. Pero te rendiste. Y ahora, el juego ha terminado para ti. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. El padre de Lía se acercó a mí, y me dijo que no podía confiar en nadie. Me dijo que había estado observándome, que había estado siguiéndome. Me dijo que él sabía que yo iría a buscar la verdad. Me dijo que sabía que yo no me rendiría. Me dijo que me había dejado las pistas. Y me dijo que sabía que yo, Elena, encontraría las pruebas. Y me dijo que yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. ¿Qué le dijo ella a él? El padre de Lía me susurró. Sabía que encontrarías el disco duro. Sabía que Sol te guiaría. Pero lo que no sabes es que el disco duro está protegido por un código. Un código que solo yo sé. Un código que solo yo puedo descifrar. El disco duro es mío. La perra es mía.
Y tú, Elena, eres mía. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. Y entonces, Sol, con su cuerpo temblando, se levantó de un salto. La perra, con un ladrido de furia, se acercó al padre de Lía. No era un ladrido de miedo, sino un ladrido de urgencia, un ladrido de un alma herida. La perra, con una fuerza que no había visto antes, se abalanzó sobre el padre de Lía, con sus ojos llenos de una emoción que me hizo temblar. El padre de Lía, sorprendido, se cayó al suelo, y los guardias, sorprendidos, se quedaron paralizados. El caos se apoderó de la habitación. Javier, con una expresión de determinación en su rostro, me miró, y me dijo que corriera. «Corre, Elena», me dijo. «Toma el disco duro y corre». El padre de Lía, con una expresión de ira en su rostro, se levantó, y con una mano llena de sangre, apuntó a Sol. «Te mataré, perra. Te mataré si no te callas». Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se paralizó. El miedo se apoderó de mí, como una ola de hielo. Lía no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y el fantasma, el líder de la organización, era su propio padre. Y yo, con mi propia vida en la cuerda floja, no tenía otra opción. Tenía que ir. Tenía que ir y ver si podía detenerlo. Javier me agarró del brazo, y me dijo que corriera. «Corre, Elena», me dijo. «Ahora». Y entonces, el padre de Lía, con una expresión de ira en su rostro, le disparó. El sonido de un disparo resonó en el aire, y el miedo me invadió. El estruendo del disparo resonó en el vasto espacio de la fábrica abandonada, un eco metálico que parecía vibrar en las paredes de ladrillo. El corazón me dio un vuelco, mis ojos se abrieron de par en par, y mi cuerpo se paralizó, esperando el impacto, el dolor, el final. Pero el dolor no vino. En su lugar, un silbido agudo llenó el aire, seguido por el sonido del agua cayendo, un chorro que salía de una tubería. La bala, desviada por el instinto de Sol, había golpeado una cañería oxidada, liberando una nube de vapor que nos envolvió en un torbellino de niebla y oscuridad. Javier, que había caído al suelo, se levantó de un salto, y me agarró del brazo. «Corre», me gritó. «Corre, ahora». El padre de Lía, con una expresión de ira en su rostro, se levantó, su rostro una máscara de furia. El padre de Lía, un hombre de negocios, un hombre de poder, un hombre que se creía un dios, me miró, y sus ojos se llenaron de una ira que me hizo temblar. Corrimos a través de la fábrica, con el corazón latiendo con fuerza, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. El lugar era un laberinto de pasillos oscuros, de habitaciones vacías, de escombros. El sonido de nuestros pasos resonaba en el aire, y el eco de los disparos del padre de Lía nos seguía. Nos escondimos detrás de una pila de cajas viejas, y nos quedamos en silencio, con el corazón en la garganta, con el miedo y la emoción luchando en mi interior. La perra, Sol, se acercó a mí, su cuerpo temblando, y se frotó en mi pierna. Le acaricié la cabeza, y le dije que no tuviera miedo. Que yo estaba con ella. Javier, con una expresión de determinación en su rostro, me miró, y me dijo que no podíamos quedarnos allí. «Tenemos que encontrar un lugar seguro», me dijo. «Un lugar donde podamos planear. Un lugar donde podamos detenerlo». Nos levantamos, y corrimos de nuevo. El padre de Lía, con sus guardias, nos perseguía. El sonido de sus pasos, el sonido de sus voces, el sonido de sus disparos, se nos acercaba. Nos escondimos detrás de una puerta de metal oxidado, y nos quedamos en silencio. Me di cuenta de que no teníamos otra opción. Estábamos atrapados. El padre de Lía, con una sonrisa amable, se acercó a nosotros.